José Antonio Crespo, analista político también. Te saludo, José Antonio, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas. ¿Cómo estás leyendo? Mira, yo creo que Meade sí era el candidato mejor para el PRI, por dos razones. Por un lado estaba lo que señala Leo, el riesgo de que los priistas no les guste, que no les guste alguien de fuera del PRI, no militante, con un perfil muy tecnocrático, y están haciendo ese trabajo, toda la pasarela que hizo hoy Antonio Meade en la CTM, pues es para CNC, eso. la CNOP, es mandar el mensaje de a las mujeres priistas, a los jóvenes también. O sea, claro, es el mensaje de decir, estoy con ustedes y voy a gobernar con ustedes, para poder cerrar filas de los priistas. Por lo pronto ya fue un éxito, algo que tampoco siempre ha ocurrido, el hecho de que los otros aspirantes, los rivales de Meade, internos, le levantaran la mano. Hay que recordar que Manuel Camacho no le levantó la mano a Luis Donaldo Colosio. Porque Manuel Camacho se enteró por los periódicos. En parte, y porque él estaba convencido que iba a ser él. Le habían hecho sentir que iba a ser él, y a la mera hora no. Entonces no le levantó la mano a Luis Donaldo Colosio, sino hasta un día antes de la muerte de Colosio. ¿Sí te acuerdas? Entonces, bueno, en eso ya, por lo menos, ya plancharon, y los rivales de Meade dentro del PRI le están levantando la mano. Por cierto, ese fue, consideran los analistas, ¿no?, que ese fue el gran error de Manuel Camacho Solís en su momento. Claro. Que si hubiera disciplinado de acuerdo a los protocolos y el ADN del dinosaurio, él hubiera sido el candidato natural por la tragedia que padeció Luis Donaldo Colosio al ser asesinado. Así es, sin duda, ¿no? Pero ahorita ya van de gane en el que nadie se haya inconformado. Lo plancharon bien, lo manejó bien el presidente Peña Nieto con los rivales de Meade, y por lo pronto ahí ya no hubo problema. Falta por ver si otros priistas distinguidos apoyan o no apoyan o se inconforman, y también tiene que convencer a los priistas de la base, aunque muchos operan corporativamente, pero hay muchos que no votan necesariamente por su candidato, ¿eh? No siempre los priistas han votado por el candidato del PRI, sobre todo en 2006, que cerca de 2,5 millones de priistas que sí votaron por el PRI en diputados, no votaron por Roberto Madrazo. Votaron por Calderón una parte, la minoría, y por López Obrador la mayoría. No sabemos si eso va a ocurrir ahora o no, depende de muchas otras cosas. Pero el caso es que la apuesta era, necesitamos a alguien que además consiga votos de afuera, porque Chong difícilmente lo hubiera hecho, o cualquier otro de los candidatos priistas, por el peso negativo que tiene el PRI. En eso también coincido yo con Leo. Ahorita el decir, tenemos que sacar un candidato que no sea del PRI, es un reconocimiento de que el PRI está muy mal. Pues claro, la popularidad del presidente es la primera vez en la historia. La primera vez, nunca había ocurrido. Que los priistas eligen como aspirante a candidato a un no priista. A un no priista. Esto es histórico. Claro, y refleja lo que dice Leo, lo que estás diciendo, claro. Es eso, es decir, está tan mal la imagen del PRI, es tanta la gente que no quiere que el PRI se quede, cerca del 70%, 80%, que a ver si logramos algo mejor con un no priista, que además pueda jalar el voto útil de panistas, desde luego calderonistas, que ya algunos han dicho públicamente, entre Anaya y Meade le voy a Meade, es el caso de los senadores calderonistas, pero también otros panistas y gente que no tenga partido, pero que eventualmente se sienta menos mal de votar por un no priista como Meade, que votar, por ejemplo, pues por Osorio Chong o por Narro, en fin, ¿no?, por un priista ya de trayectoria. El viernes hubo un síntoma muy interesante que pocos leyeron con objetividad. En Zacatecas, el secretario de Salud fue a dictar una conferencia relativa a su tema, el tema de la salud, y a una pregunta expresa de los reporteros dio a entender que él se retiraba. Así es, que no era él. Que no era él. Es decir, que, en fin, hablando del entusiasmo y de todo lo que tú me quieras decir, dice, hay tiempos, hay momentos, y este no es el tiempo. En este caso yo estoy con el partido, veremos qué sucede, bla, 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 pero se bajó. Sí, se bajó automáticamente. Y luego el mismo viernes ha trascendido que Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, fue recibido por el presidente Peña en una parte, allá en Los Pinos, y ahí fue informado que no era él el que iba a recibir las palabras mayores, como diría Luis Espota, ¿no? Así es. E inmediatamente después, cercanos a Miguel Ángel Osorio Chong, lo dijeron. Al día siguiente lo comentaron con el propio secretario, agradeciéndoles todo su apoyo en toda esta campaña, entre comillas, que por apoyar sus posibilidades. Era el priista con más aceptación, de acuerdo con las encuestas, Miguel Ángel Osorio Chong, incluso careado en encuestas con Andrés Manuel López Obrador y con era el priista que tenía mejores posibilidades. De los demás no sé.
Enrique de la Madrid, supongo que sucedió algo parecido con Aurelio Nuño. Así es. Lo que se ve es que Peña Nieto tuvo la delicadeza de hablar con ellos, era parte de planchar este asunto. Había hablado con ellos y les dijo: yo personalmente les voy a decir a cada uno, los que no sean, para que no se enteren por el periódico como Manuel Camacho, como señalabas. Claro. Bueno, fue parte de una operación exitosa en ese aspecto. Creo que Peña Nieto está haciendo las cosas bien para elevar las probabilidades de que su candidato, en este caso Yamid, pueda competir con López Obrador. La otra variable es lo que pase con el frente, que están las cosas ahí muy complicadas, se está cayendo el frente. Hay muchos indicios de que igual y no se concreta el frente, de que Mancera puede ir por su lado, por el PRD. Hay rumores también de que Moreno Valle podría ir por el PANAL, que podría ser. Nueva Alianza. Porque el PANAL, Nueva Alianza, que ya no está en el frente, que ya dijo que no le hicieron caso. Bueno, y siendo de origen elvista, Moreno Valle, pues el PANAL no sería un lugar totalmente contradictorio. No sería un corral ajeno. Margarita Zavala hoy se pronunció, dijo que el ritual del tapado nos retrasa 25 años en el tiempo. Esto lo puso también en las redes sociales, porque te digo, hoy hubo besamanos y también escupitajos virtuales. Sí. A lo que sucedió hoy. El regreso del dedazo en su máximo esplendor, escribió Zavala en su cuenta. José Antonio Meade es el primer aspirante a la candidatura del PRI a la presidencia que no milita en el partido desde su fundación, gracias a las modificaciones de los estatutos del 22, de la 22 Asamblea. El dedazo regresó efectivamente, pero no solo en el PRI. También tenemos la versión de autodedazo en Morena, aunque vaya a haber encuesta, y también probablemente en el Frente, porque todo está indicando que Anaya se va a imponer, sea como sea, y si el Frente fracasa, seguramente Anaya será el candidato del PAN, y Mancera, como lo ha dicho, sería del PRD, pero a final de cuentas el dedazo se está imponiendo, incluso en los partidos en que tradicionalmente, como el PAN, tenían un proceso auténtico, genuino, de contienda interna, de democracia interna. Ahora ya parece que también ahí va a haber una especie de dedazo, fingido quizá, pero va a ser dedazo. Entonces, no solamente no ha muerto el dedazo, sino que regresó y está ocupando todos los espacios de todos los partidos. Ahora es dedo gordo. Ahora es dedo gordo o dedito, o tiene diferentes versiones. Pero sí, es dedazo a final de cuentas. Es un triunfo cultural del PRI, diría Carlos Castillo Peraza, aunque él hablaba de los triunfos culturales del PAN. Pues ahora el que el dedazo se imponga en todos los partidos, en mayor o menor medida, es un triunfo cultural del PRI, Pepe. Muchas gracias, Antonio Crespo. Nos vemos, gracias, Pepe. Que te vaya muy bien. Ya seguiremos, por supuesto, comentando con José Antonio y con todos los demás.